Adelante. Ok. Pues nuevamente sean todos y todas bienvenidos a este nuestro ciclo de conferencias 2024. En Voz Pro Salud Mental agradecemos su interés, el apoyo y el haber realizado los arreglos necesarios para poder acompañarnos en esta ocasión. Les recordamos que para efectos de difusión, estas conferencias sí son grabadas. Espera, dame un segundo. Para aquellos que no nos conocen y nos acompañan por primera vez, les compartimos que Voz Pro Salud Mental es una asociación civil sin fines de lucro, en la que nuestro principal objetivo es la psicoeducación y el orientar y brindar apoyo a las familias que conviven con algún trastorno mental, lo que ahora conocemos como discapacidad psicosocial, mediante cursos y talleres psicoeducativos dirigidos a los cuidadores primarios y familiares y a los usuarios. También tenemos a su disposición grupos de apoyo con reuniones mensuales de manera virtual. Para la comunidad en general, contamos con lo que denominamos jueves de salud mental. El primer jueves de cada mes publicamos nuestro boletín de prensa en nuestra página principal, www.vozprosaludmental.org.mx. El segundo jueves de mes, nuestra conferencia a distancia, y próximamente reanudaremos nuestra actividad de tercer jueves de mes en radio digital. El último jueves de mes tenemos nuestro grupo de apoyo virtual en el que contamos con la presencia de un especialista y es un lugar seguro en el que podemos expresar nuestras dudas, inquietudes, temores y compartir con nuestros iguales nuestras experiencias al estar al cuidado o acompañando a nuestro ser querido afectado por una enfermedad mental. Todas las actividades las pueden consultar en nuestra página principal y también en nuestras redes sociales. En nuestra página principal también tenemos disponible información de los trastornos mentales e información general relacionada a la salud mental. Este mes, el tema de nuestra conferencia es el abordaje familiar ante una enfermedad psicosocial como la esquizofrenia, en la que tendremos un acercamiento al papel de la familia y las redes de apoyo como parte del tratamiento integral del paciente o usuario. Para esta ocasión, contaremos con la presencia de nuestro compañero Valentín Gómez, quien forma parte del voluntariado de Voz Pro Salud Mental Ciudad de México. También es instructor del taller psicoeducativo de familia a familia y es padre de familia con experiencia en este tipo de convivencia y cuidados. Más adelante también nos acompañará el doctor Raúl Escamilla, médico psiquiatra con especialidad en esquizofrenia, quien es actualmente subdirector de consulta externa en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Ya para comenzar, les recuerdo las recomendaciones habituales, como es el mantener los micrófonos apagados y en la medida de sus posibilidades, encender las cámaras. Los queremos conocer. Sin más, comenzamos con con un testimonio pregrabado que un compañero egresado del taller Tierra a la Vista nos ha hecho el favor de compartir. Lorena, si nos puedes compartir, por favor. Tengo 49 años y desde 1996 he sido diagnosticado con esquizofrenia. 3 años antes, en el 93, empecé a tener en el trabajo crisis muy agudas de ansiedad, crisis de angustia, de pánico, trastornos obsesivos muy fuertes, muy fuertes, trastornos obsesivos de identidad, concomitantes con delirios de persecución y de referencia. Entonces, en el 96 yo solito acudí a urgencias a un hospital de agudos. Estuve internado durante 9 días y después el médico me comunicó que tenía esquizofrenia, que era crónico, que no se quita nunca, va a estar de por vida y puede agravarse con el tiempo, y que lo único que podía hacerse era controlarse el medicamento. También saliendo del internamiento estuve en casa
De hecho, 2 semanas casi completamente sedado por los medicamentos, y si mis relaciones sociales no eran muy satisfactorias o muy plenas, pues a partir de ese momento como que se extinguieron, ¿no? Quizás probablemente los primeros años estuve muy medicado. Bueno, tardaron los médicos como 3 años más o menos en ajustar la dosis, que le llaman la dosis umbral, que te permite no estar rígido. Caminando te ves temblando cuando estás sobredosificado con la sustancia neuroléptica. Entonces no solamente son los nervios que tienen que ver con el juicio, con la conciencia, sino los nervios musculares, y se llega a ver uno rígido, raro, ¿no? En sus movimientos. He de comentar que los síntomas positivos, pues sí pueden ser los delirios, que nunca tuve delirios completamente asentados, pero sí trastornos obsesivos que eran concomitantes con fenómenos delirantes. Es muy fácil estar ya creyendo cosas que no son. Ahora, imagínense que las obsesiones te pueden hacer perder el sentido crítico en relación a la percepción de la realidad, a la percepción objetiva de la realidad. Y también hay síntomas negativos. Estos son los más difíciles. Anedonia, la falta de placer, no puedes estar a gusto con nada ni con nadie. La apatía, no tienes ganas de nada. La abulia, tampoco te nace tener ningún objetivo en la vida. Los trastornos del sueño, y la gente que va otra dinámica no entiende qué te está pasando, y de ti parte el tener la voluntad para adaptarte y para darle un sentido al resto de tus días, ¿no? Al resto de tu vida, y empezar por lo mínimo, ¿no? Funcionar materialmente, y buscar la manera de autosustentarte, ¿no? De tener tus propios ingresos. También he recibido mucho apoyo de la familia en asociaciones y grupos de autoeducación, ¿no? O de información, porque el problema también los afecta a ellos, ¿no? Siendo yo miembro de la familia. He tenido apego al medicamento. Normalmente no rehuyo a las citas con el profesional o con los profesionales, y he logrado mantener trabajos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues aquí acabamos de escuchar un testimonio que nos ha compartido un usuario. Nada más voy a hacer una pequeña aclaración. Cuando nuestro compañero nos habla de los síntomas positivos y síntomas negativos, eh, se refiere a los positivos, porque llevan el símbolo de más en algunas bibliografías. Se refieren a eh, son cosas que se adicionan al comportamiento habitual del usuario, y los negativos son cosas que se adicionan, que se restan. De repente yo puedo ser una persona muy observadora, muy atenta, y pues ante el trastorno mental o la medicación como algo que está ahí presente, de repente dejo de serlo. Y las personas se pueden extrañar. Ay, si antes eras de una forma. Ay, antes yo sabía cómo me podía comportar contigo, y ahora todo ha cambiado. Eso es parte de la importancia y de lo que en el caso de Valentín, pues nos va a poder compartir su experiencia como familiar, como cuidador directo, ante este tipo de trastorno, como es la esquizofrenia. Valentín, ¿qué nos quisieras platicar y compartir? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Mira, la pregunta es, ¿cómo se integra la familia alrededor del que tiene el trastorno mental? Y la respuesta no es sencilla, no es fácil. Yo cuando estaba en los cursos de Voz por Salud Mental, había una lección que decía que la familia se uniera alrededor del que tiene el problema. Y entonces alguien dijo, ¿cómo quieres que se integre mi familiar? Si con sus brotes psicóticos ya corrió a los hermanos, ya corrió a los tíos, ya nadie lo quiere ver. ¿Cómo quieres que se integre? Entonces, en realidad, no es tan sencillo que la familia se integre con el paciente. Hay familias que se integran muy rápido, de inmediato,
pero hay otras que nos tardamos 20 o 30 años en integrarnos. Y hay familias que definitivamente el paciente se muere y nunca se integró la familia. Entonces, ¿y qué es lo que se puede hacer para que la familia se integre? Lo que se puede hacer es precisamente tomar los cursos de voz por salud mental, el familiar. Entre mayor número de familiares tomen ese curso, mejor será, se facilitará la integración de la familia al paciente, ¿no? Y, y también que el paciente tome el curso de tierra a la vista, porque entonces las ideas se empiezan a conjuntar y se empiezan a abrir nuevos caminos, nuevos horizontes, porque en la interacción entre el instructor y los que toman el curso y más lo que está en la literatura, se empiezan a crear nuevas ideas, nuevos caminos por los cuales irse. Pero también, por ejemplo, es importante que si yo soy alcohólico o drogadicto y formo parte de la familia, yo también vaya a un grupo de alcohólicos anónimos. Pero si yo tengo un pariente que toma, entonces a mí me conviene ir a grupos de Al-Anon o a grupos de codependencia. Y ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para empezar el camino hacia que mi familia se integre? Lo que yo tengo que hacer es empezar por mí mismo. Si yo tengo miedo y mi pariente que tiene el problema tiene un miedo terrible, insoportable, pero a su vez yo tengo miedo y no sé cómo manejarlo, entonces tengo que empezar conmigo, ir a psiquiatras, ir a psicólogos o ir a los grupos para manejar mi miedo. O si yo tengo celos, por ejemplo, y no los puedo controlar, pues también tengo que tratarme ese aspecto. O estoy resentido con mi hermano, con mi hermana, con mi tío, o con mi papá o con mi hijo, eso lo tengo que atender yo mismo porque yo mismo estoy contaminando a mi ser querido. Entonces la idea es que yo empiece conmigo mismo a resolverme en todo esto. Ahora, una vez que yo esté más, es decir, en otras palabras, más sano, ¿qué es lo que puedo hacer? Platicar cómo puedo ayudar a mi familiar. Platicar con alguien, a lo mejor con algún amigo de mi hijo. Hace rato aquí estaba un amigo de mi hijo. Y entonces, platicar con él y decirle, oye, fíjate que pasa esto, y él me dirá cosas. Si yo lo escucho, me va a decir cosas que yo no sabía y que indican caminos a seguir para ayudar a mi hijo. ¿Sí? Y si yo platico con mi esposa lo que aprendí en los cursos o en los grupos y, y lo voy platicando, entonces se va haciendo una comunidad poco a poco se va integrando un grupo que sí entiende que se pueden hacer reuniones, que se pueden hacer reuniones alrededor de la persona que tiene el trastorno mental, del familiar que se tiene el trastorno mental. Ahora, una vez que se lleven a cabo, que se logren esas reuniones, lo que hay que hacer en esas reuniones, pues es escuchar al hermano, al pariente, al papá, al hijo, al sobrino, al primo, al familiar que esté hablando. ¿Y qué va a decir ese familiar que se está integrando en esa reunión? Algo que yo no sabía, que yo desconocía, y a lo mejor está diciendo, vamos a hacer esto, yo sugiero que haga, y por ese camino me voy. Sí es correcto llegar a consensos, sí, pero a veces alguien dice un camino y todos nos vamos por ese camino. Y esos caminos que se van presentando van integrando soluciones. Ahora, en esas reuniones, el más importante que debe estar ahí, participar, es el que tiene el trastorno. Ese es el más importante, porque él nos va a dar guías, nos va a dar rutas a seguir. Y nosotros también les vamos a dar guías y rutas a seguir. Que esté siempre él presente en esas reuniones. Eso es importantísimo. Y finalmente, lo que se necesita también es escuchar. ¿Y cómo se escucha? ¿Cómo se le hace para escuchar? Primero, tengo que dejar de pensar en lo que estoy pensando. Segundo, debo enfocarme totalmente en lo que el otro está diciendo, sin esperar nada, sin juzgar. Entonces, yo lo que sugiero finalmente es siempre escuchar al otro para que se encuentren soluciones y caminos que ayuden al que tiene el trastorno mental y las cosas van a cambiar en forma, pudiera decir yo, casi espectacular. Hay cambios espectaculares cuando la familia
se integra y el paciente también se integra a la familia. Y esto ya doy por concluido lo que quería yo decir. Muchas gracias, Valentín. Ahorita que te escucho, pues si yo me integro por primera vez a algo que se llama salud mental, redes de apoyo, grupos de apoyo, pues me suena fabuloso lo que me estás diciendo, pero es la primera vez que yo me encuentro aquí y resulta que mi familiar, mi hijo de 18 años, acaba de tener un brote, eso me dicen en el hospital, y, y me dicen que yo me tengo que atender a mí, que mi familia es parte de la solución de un problema que no comprendemos. A una familia que esté empezando ahorita, que esté en el medio de la confusión de un primer brote, del miedo que da, ¿qué nos podrías compartir para vencer el estigma, para vencer el miedo que nos da lo desconocido? Porque te escucho a ti, pues vaya, una persona con experiencia, que ha tenido sus procesos, como bien nos los compartes, pero para alguien que está empezando, ¿qué nos podrías dar así como consejo práctico de vida, de acuerdo a tu experiencia? Para el familiar. O sea, Sí, vamos a suponer que yo soy papá y se inicia el primer brote psicótico. En primer lugar, no sé qué hacer, no sé con quién ir y me confunde. Y tengo mis propias ideas de lo que es. Lo primero que es, yo rechazo lo que está pasando. Yo no creo en los psiquiatras. Yo no estoy a gusto con lo que está pasando. Yo lo niego. Entonces, ¿qué necesitaría yo hacer? Acudir, pues, con algún psicólogo, con algún psiquiatra. Y ya había dicho, pues, acudir a los cursos de familia a familia. Claro, en ese momento en que surge el problema, pues claro, lo que tengo que hacer es ir con el psiquiatra o a urgencias, al hospital, ¿sí? Pero realmente, si mi pariente necesita ayuda, yo necesito muchísima ayuda. Yo necesito ser atendido porque desconozco por dónde me voy a ir. Yo esto necesito platicarlo. Y tal vez platicarlo con psicólogos, psiquiatras y con los familiares, que es lo que normalmente no se hace cuando surge el primer brote psicótico. Pues a ver, vamos a ver qué hacemos y qué dice el psiquiatra. Y todos confundidos ahí tratando de resolver el problema. Pero si tuviéramos a la mano con quién hablarlo, alguien que nos escuchara y que yo pudiera escuchar al que me dice eso, así sean cosas que no acepte o no crea, me van sirviendo poco a poco. Eso es lo que yo haría. No sé, pero esa es lo que a no, mí se me ocurre, ¿no? no, Sí, sí, muchas sí. gracias. Y pues mucho es la riqueza del testimonio y la vivencia. Por ejemplo, resulta que mi hijo igual otra vez tiene su primer brote y mi compañera, mi esposa, la mamá de mi hijo fue quien lo acompañó. Entonces regresa toda cansada, toda malhumorada, toda con malas noticias de que mi hijo está en el hospital o mi hija está en el hospital, y simplemente yo le digo, no, es que es otra cosa. No, yo no creo eso. No, lo llevaste a un mal lugar. Ante esa negativa, en tu experiencia, ¿qué podríamos decirle a un cónyuge, una pareja, sea presente, sea que estemos separados, pero es importante hacer frente común? ¿Qué podríamos decirle a alguien que de repente dice, no, es que no va por ahí, no, vamos a sacarlo mañana? No sé. ¿Qué podrías aportarnos por ahí? Yo lo que creo, es decir, llega la esposa, el muchacho está internado, ¿sí? Y yo conozco al esposo, ¿sí? Y el esposo dice, eso no es posible, eso no está sucediendo, y eso son cosas de psiquiatras y de psicólogos. Yo no creo eso, mucho menos en las medicinas y mucho menos en la internada. Entonces, no, me pusiste una pregunta muy difícil. Entonces, ¿qué le voy a decir? Fíjate, ¿qué le voy a decir? Este, mm, Más bien que me siga diciendo para yo poderlo escuchar
que yo lo pueda escuchar. ¿Por qué no cree en el psiquiatra? ¿Por qué no cree en el internamiento? ¿Por qué no cree en el trastorno? Lo importante es que él se exprese. Al estarse él expresando, él mismo está dando soluciones e ideas, porque él se va por un camino, se va por otro, pero en esos caminos por los que él se va, yo puedo entrar, porque hay algo que a mí me checa, hay algo que a mí me ha sucedido y que yo se lo puedo decir. Y yo le puedo decir, los psiquiatras no son esos Lorenzos locos que están haciendo daño. El hospital es un buen hospital porque están muy preparados, tienen mucha experiencia, han estudiado mucho y lo hacen todo de fe y de buena intención. Tu hijo está perfectamente bien cuidado. Ten fe en ellos y ten fe en ti y ten fe en tu esposa. Esto va a salir bien y, y vas a quedar bien. Y por lo pronto, no vayas a ningún psiquiatra ni a ningún psicólogo, yo te ayudo. Ah, pero no para tanto, ¿no? Ok, gracias. Ahorita que escuchaba la primera parte de tu testimonio, pues también nos dices, no, pues, bueno, es que yo me tengo que cuidar, yo tengo que hacer cosas por mí mismo, si tengo que ir a terapia, si tengo que tomar algún curso psicoeducativo, prepararme para poder ser un mejor apoyo, un mejor cuidador. En tu experiencia, ¿cómo ha cambiado tu estilo de vida, tu diario vivir, en antes de saber lo que ahora sabes y en cómo lo vives ahora? ¿Cuál ha sido el cambio en tu vida, en tu trabajo, en tu relación familiar, con otras personas del ciclo más amplio de la familia? ¿Qué cambios has sentido al ser tú ya un cuidador preparado y en comparación a cuando no lo eras? Cuando no tenía yo Ay, un poco de ruido, ¿verdad? sí, un poquito. Hace un micrófono. Se les solicita a los demás que por favor apaguen sus micrófonos para que podamos escuchar a Valentín. Gracias. Mira, Víctor, cuando yo no tenía esta experiencia, cuando yo no sabía, era un desorden, era un caos, era un sufrimiento, era la negación. Ahora, ¿qué pasa ahora, Víctor? Ahora, la tranquilidad al escuchar a mi hijo es algo difícil de explicar, porque se establece una conexión, una interacción, no sé si pueda decir extraneuronal, o sea, sus neuronas con mis neuronas se compaginan y podemos hablar en paz y en tranquilidad. Y esa paz y tranquilidad, no tiene nada de comparación con la zozobra en el inicio de esto. No tiene nada que ver con ese especie de dolor de cabeza, esa cosa que no soportas, eso que no puede, de algo que está sucediendo y que no debe de suceder. Ahora, todo lo que está sucediendo, está bien que esté sucediendo y estoy en conjunción y en armonía con lo que está sucediendo. Creo que se experimenta una tranquilidad y una paz que no se experimentaba cuando era el inicio de esto, porque esa preparación te va dando herramientas para poderte compaginar tanto con los demás familiares como con tu propio familiar que tiene el problema. Sí es una forma mejor de vivir la vida cuando ya tienes conocimientos, ya tienes experiencia, ya has hablado con psicólogos, psiquiatras y familiares. Sí es un cambio muy, muy deseable y muy importante, Víctor. Muchas gracias. Por ejemplo, en el aspecto cuando nos toca ser el cuidador y somos padres de familia, uno de nuestros principales temores es qué va a pasar después, porque yo ahorita lo estoy viendo que está hospitalizado, está hospitalizada, cuando sale, pues sale a estar en casa, sin salir de su cuarto por días o semanas, y qué va a pasar cuando yo no esté. Ese aspecto de tu experiencia, ¿cómo lo viviste? ¿Qué nos pudieras compartir?
Pues algo de lo cual yo no quería saber. Yo no quería saber absolutamente nada de lo que estaba pasando. Yo me bloqueaba en mi mente y decía, esto no está sucediendo, esto no es mío, esto no me pertenece, no es cosa que yo tenga que atender. Tal vez pensaba yo que se iba, o ni lo pensaba, pero pensaba que de alguna forma se iba a suceder, tal vez de alguna forma mágica, sin hacer nada. Entonces, pero si esto sucediera actualmente o se repitiera, yo lo primero que tengo que hacer es la aceptación. Aceptar que lo que está pasando y no puede estar pasando de otra forma porque así está pasando. La aceptación es una manera de estar tranquilo. El tener las expectativas de que va a haber milagros y que va a haber no sé qué tantas cosas, nada más me va a llevar a la ansiedad. Pero la aceptación me va a llevar a la tranquilidad. Aceptar practicar la aceptación es importantísimo en estos casos, ya sea al inicio, en medio o en la parte avanzada. La aceptación da tranquilidad. Entonces eso es lo que pude haber hecho y que no hice era aceptación. Lo que ahora puedo hacer es aceptación. Lo que podría hacer en el futuro es aceptación. La aceptación me lleva a la tranquilidad. Aún sea lo más ilógico, lo más descabellado, la aceptación es que está sucediendo porque está sucediendo y no lo que es y no podría ser de otra forma, pues porque ya es, ¿no? Ok, muchas gracias. Parte de nuestro diario vivir, como que de repente lo enfocamos mucho, esta misma pequeña conversación que hemos tenido, de repente también lo enfocamos mucho a nuestro familiar, pero en mi diario vivir, mis relaciones sociales, ¿tú cómo ves, en tu experiencia, cómo se han ido cambiando? ¿Hay algunas relaciones con amigos, con padres, vecinos que se hayan perdido, otras que se hayan reforzado, en función a tu preparación como cuidador? Yo lo que creo es que, espérame tantitito. Yo lo que creo es que las relaciones con las demás personas han cambiado, porque la vida ya no se ve igual, la vida se ve distinto. A las personas ya no se les ve igual. O sea, hay una forma, ¿cómo te diré? Más integrada al tratar con los demás. Ya no es el rechazo al otro. Ya no estoy juzgando al otro. Ahora ya estoy escuchando al otro. Ya no estoy esperando cosas de los demás, sino que lo que ellos digan, lo que ellos crean, ese es el camino que ellos... Cuando yo escucho a los demás y cuando yo interacciono con los demás, yo estoy descubriendo un universo que es muy distinto a mi universo, pero que a su vez empieza a formar parte de mi universo y descubro cosas increíbles que nunca jamás me había imaginado. Pero cuando yo antes rechazaba a la persona y lo juzgaba, no podía entrar en su universo y no tenía yo la oportunidad de descubrir cosas nuevas, porque nada más tenía mi propia idea, mi propio universo. Entonces eso es lo que cambia en las relaciones con los demás. Hay un cambio muy importante al relacionarse con los demás cuando estos cambios se establecen y gracias a que tuve un pariente que tenía el trastorno. O sea, es una manera de estar agradecido que alguien haya tenido eso en favor de mi propio cambio. Muchas gracias. Eh, Se me ocurre también, no sé qué me pudieras comentar o qué nos quisieras compartir.
Tu forma de comunicarte ahora con los especialistas de la salud mental, con los psiquiatras, ahora y cómo fue anteriormente, porque cuando uno llega por primera vez, pues resulta que hablan en doctor, y hablan en regaño, y hablan en instrucción, y hablan en orden, y hablan de cosas tan desconocidas para uno que de repente la comunicación con quien debiera de ser nuestro principal aliado se vuelve complicada, porque entre que yo considero que estoy herido, yo considero que esto no debiera de estar pasando, y la realidad aplastante que ahí está, se complica un poco. Las herramientas que ahora tienes, ¿cómo ha afectado esa comunicación? ¿Cómo es ahora? Sí. O sea, si me regreso un poco y que debí haber hecho lo que no hice, lo cual es imposible, hacer lo que no hice, pero si yo me regresara al pasado y ese pasado fuera presente ahorita, ¿sí? Me hubiera quitado todas mis ideas y ponerme a disposición de las ideas del médico, a disposición de las ideas de mi hijo. Ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora yo me puedo acercar. Por ejemplo, vamos a decir que yo me acerco con el titular de esquizofrenia, ¿sí? Yo me estoy acercando a un amigo, a un colega, a alguien que está trabajando conmigo y que me entiende y que lo entiendo a favor de mi hijo. Es un colega, somos colegas trabajadores con un objetivo común, que es mi hijo. Él me entiende y yo lo entiendo. Y si hablo con la psiquiatra, hay un entendimiento, una unión entre el psiquiatra y yo. Tenemos un objetivo común. Y sobre todo los que llevan la jefatura, el área, están mucho más interesados en que esto se vaya resolviendo y que vaya por buen camino. Y tienen ideas increíbles que jamás, aún así, el día de hoy, me dicen algo, jamás había pensado lo que me podían haber dicho, nunca me había imaginado, y les pregunto y me dan respuestas que jamás había pensado, porque ahora son mis compañeros y mis amigos en un trabajo en común, que está alrededor del pariente que tiene el problema. Gracias, Valentín. Cuando nos acercamos al especialista y por fin podemos entenderlo un poco, ¿cómo ha sido ese conocimiento que nos dan, esos consejos que recibimos, el llevarlos a la dinámica familiar del día a día? ¿Dónde tú crees que es la mayor área de oportunidad que tenemos las familias cuando empezamos a recibir información? Y pues está bien, pero ¿cómo lo aterrizo en mi diario vivir? En un lunes por la tarde o un jueves en la noche. ¿Cómo te ha sido a ti esa parte de adaptarlo a la vida diaria? Mira, ese tema es una interrogación, ¿sí? A ti el psiquiatra y el psicólogo, o a mí me está diciendo algo novedoso, ¿sí? Me dice, mira, tu hijo es un excelente, habla muy bien un idioma, tiene mucha cultura, pero se le dificulta empezar a trabajar. Y le digo, oye, pues está todo listo, ¿y qué pasó? Y me dice, es que son dos switches desconectados. No se conecta el deseo y la acción ya de trabajar contra la capacidad que tiene, porque sí la tiene. Y pasa el tiempo y luego le pregunto y le digo, oye, pues, ¿y qué? ¿Qué gano con saber que hay dos switches desconectados? Pues conéctalos tú. ¿Quién los va a conectar? Entonces en la otra sesión voy y le pregunto oye, me dijo acá tu jefe que hay dos switches desconectados. Oye, ¿y cómo se conectan esos switches desconectados? Me dice, tenemos en experimentación una terapia cognitivo-conductual enfocada a la rehabilitación.
Esa es la solución, da resultados, no da resultados, pero por ahí está. Entonces yo lo tengo que llevar, esa solución la tengo que llevar a mi hijo. Y entonces yo le digo a mi hijo, oye, hay esto. Dice, no, 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 a mí no me metas en esos rollos. El camino que ya me había marcado, dice, por aquí no es. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues tengo que empezar por mí. ¿Qué quiere decir conductivo conductual? ¿De qué se trata? ¿Sí? ¿Cómo puedo hablarle a alguien de conductivo conductual si yo no sé nada que es conductivo conductual? Entonces yo me tengo que preparar en eso. Ahora, ¿me debo preparar? No, pues que es problema de mi hijo, eso no es problema mío. O le digo a mi esposa, pues tú prepárate en eso. O a un hermano, pues tú hazlo. No, lo tengo que hacer yo. Yo soy el que me tengo que preparar en un camino de solución que me dijeron y que es imposible entrar. Ahora, ¿cómo voy a entrar? Pues estudiando, preparándome, preguntando. ¿El camino es difícil? Pues sí, es difícil, porque hay que empezar a aprender conceptos, ideas, de qué se trata eso, cómo se hace, y finalmente llegar a poder llevar algo, no ahí te va lo que tienes que hacer, cuando no lo sé ni explicar, no sé ni de qué se trata, ¿no? Entonces Sí, otra vez tengo que empezar por mí, ¿sí? muchas gracias, Valentín. Pues sí, es un bonito cierre y pues yo creo que eso nos da pie justo en este momento para pues darle la bienvenida y el saludo a nuestro invitado, el doctor Raúl Escamilla. No lo ubico aquí en la pantalla. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Bien, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y compartir la noche de hoy, ¿no? Pues Gracias muchas gracias. Pues por la ya, invitación. no, gracias a ti por aceptar el compartirnos. Pues ya nos has estado ahorita escuchando un poquito lo que compartimos acerca de este tema que es la esquizofrenia y pues el abordaje familiar y pues no sé, ¿qué nos quisieras compartir? Sí, yo tengo, pues bueno, una presentación, digamos, más moral, ¿no? Para no usar tantas diapositivas y todo esto, para dar una breve introducción nada más de, con respecto a este trastorno mental que es la esquizofrenia y me gustaría dejar un apartado muy amplio para todas las preguntas que puedan tener, ¿no? Que a veces lo que he apreciado en mi experiencia es que a veces es una plática larga y queda muy poco tiempo para las preguntas y es lo que pues requiere más tiempo, ¿no? Habitualmente que es la parte más enriquecedora para todos, también para mí, ¿no? De aprender de su experiencia de vida, ¿no? Y poder compartir este, qué es lo que puede ayudar o puede apoyarles a ustedes pues para sus pacientes, ¿no? Para sus familiares, ¿no? Para los usuarios que tienen este diagnóstico y cómo pueden tener este, mejor calidad de vida o mejores oportunidades los pacientes también, ¿no? Y cómo poder acceder a un tratamiento más adecuado, más asertivo, cuáles son las opciones ahorita con las que contamos para los tratamientos, ¿no? Entonces, si ustedes, si gustan, puedo empezar con una breve introducción. Sí, adelante, Sa- por favor. Sabemos, bueno, que la esquizofrenia está este, conformada por diferentes perfiles sindromáticos, ¿no? Pues sabemos que son los síntomas positivos y los síntomas negativos. Yo quisiera hablar desde las generalidades de esquizofrenia porque desconozco, bueno, qué tanto están familiarizados con el tema, ¿no? El auditorio, ¿no? Y como mencionaba ahorita el familiar del paciente, ¿no? Que a veces nosotros los médicos nos olvidamos que estamos hablando con familiares, con público, con auditorio que no está tan contextualizado con los términos, ¿no? Y empezamos a hablar de términos muy elevados y se nos olvida que tenemos pues que descender este conocimiento para que realmente pueda ser aprovechado al público, ¿no? Que explicarlo, ¿no? Y que también es algo que
Si bien hay algunos términos que se mantienen y he visto algunos familiares y pacientes que hablan con términos muy específicos o médicos, también es una nomenclatura que va cambiando, ¿no? Por ejemplo, antes se hablaban de subtipos de esquizofrenia paranoide, desorganizado, indiferenciado, etcétera. Pero actualmente, pues las clasificaciones actuales coinciden en que el diagnóstico o el nombre es esquizofrenia paranoide crónica, porque un paciente puede cursar, dependiendo en el momento en que lo capte el, el médico que hace el diagnóstico, con diferentes síntomas, ¿no? No es lo mismo un paciente o una paciente joven que va debutando con su primer episodio psicótico o eventual esquizofrenia, a un paciente que ya tiene muchos años de evolución y las crisis se presentan de manera diferente. Nos hablamos principalmente de los síntomas positivos, no es porque sean favorables o que tengan una connotación moral. Se habla que son positivos porque están asociados se ha postulado que pueden estar asociados a un exceso de actividad de diferentes neurotransmisores, principalmente de la actividad del neurotransmisor que es dopamina, y se caracteriza por ideas delirantes. Digamos, lo más característico de la esquizofrenia es la psicosis, que es la pérdida de la prueba de realidad o el contacto con la realidad. Están los síntomas positivos, que son los más característicos de la psicosis, que son las ideas delirantes, que son creencias falsas que pueden llegar a tener los pacientes y defender de una forma muy contundente o muy tenaz, aun a pesar de toda la evidencia que pueda haber en contra para rechazar estas ideas, ¿no? Y eso es algo que pues para la familia le resulta como muy difícil, ¿no? Es que yo todo el tiempo le estoy explicando que esto no existe y que esto no es real. Pues para el paciente es real y en eso consiste las ideas delirantes, las alucinaciones, que son percepciones que tiene el paciente que pueden involucrar cualquiera de los sentidos. Las más características son las de tipo auditivo, que en ausencia de un estímulo auditivo, pues el paciente percibe, habitualmente son voces, pueden ser familiares o no, pueden ser murmullos, que el paciente habitualmente prácticamente todo el tiempo tienen contenido negativo, crítico o de tipo punitivo, ¿no? Que castigan al paciente o se burlan de él o le dan indicaciones de cosas que debe o no debe hacer, ¿no? Entonces es muy molesto para el paciente. Estas no las puede controlar el paciente a su voluntad, ¿no? Y también pueden presentarse alucinaciones de tipo visual, alucinaciones del olfato, alucinaciones somáticas o táctiles, o que involucran diferentes sensaciones corporales, como son las alucinaciones somestésicas, que pueden involucrar también sensaciones corporales. Estos son los más característicos de los síntomas positivos, además que el paciente puede tener lenguaje muy desorganizado, desordenado, conducta errática, errores de conducta, o errores de juicio, que lo llevan a ponerse sobre todo en situaciones de riesgo. Y pues es impredecible, cada paciente es diferente, incluso en un mismo paciente las crisis se pueden presentar de manera diferente, depende mucho a veces del estresor o la etapa o el ciclo de la vida en el que se encuentre también el paciente, cuánto tiempo lleva el paciente sin tratamiento, ¿no? Los cuadros que llevan más tiempo de evolución sin tratamiento habitualmente también son los que llevan más tiempo para responder. Sabemos que en la evolución de la enfermedad y el pronóstico, entre más tiempo lleva un paciente sin tratamiento, pues es más difícil que vaya remitiendo, que vaya bajando del cuadro psicótico. Y pues aquí el mensaje es que el tratamiento entre más pronto se puede instaurar, pues mejor va a ser el pronóstico para el paciente a largo plazo, ¿no? La capacidad de recuperarse va a ser mayor y eventualmente entre más tiempo el paciente lleve con tratamiento farmacológico, pues se va a poder acceder a otras dimensiones sindromáticas, no nada más para el control de los síntomas positivos, sino también para poder tratar los síntomas negativos, que dentro de los síntomas negativos, pues está el aplanamiento del afecto, pacientes que tienen dificultades para comunicarse a nivel verbal también, tanto tienen dificultades para expresar sus emociones como para poder interpretar las emociones de los demás. Y muchas veces esto se traduce en
cierto nivel o cierto grado de torpeza a nivel de la cognición social o al momento de establecer una comunicación interpersonal. También los pacientes, algo muy característico que a veces los familiares lo denominan como depresión, que no es propiamente como depresión, aunque algunos pacientes pueden tener síntomas negativos y también depresión, es la pérdida de motivación o propósito para hacer las cosas, la dificultad para disfrutar las cosas. También eso, en eso coincide con una depresión también, que lo conocemos con el término de anedonia, pérdida de energía, aislamiento social, y que pues lo más característico en la familia es que cuando el paciente pierde la iniciativa para mantener a veces el mínimo de la higiene o cuidado personal, ¿no? Que se dejan de bañar, no se cambian la ropa, pueden estar con la misma ropa durante días, semanas, incluso meses, ¿no? Y esto es a veces más que los síntomas positivos, es lo que más preocupa a la familia, ¿no? Que el paciente pasa mucho tiempo en su cuarto, no sale, no se relaciona con nadie, no se relaciona ni con la familia o el círculo íntimo más cercano. Ujú. Y bueno, los pacientes pueden tener esta pobreza para expresar su pobreza de expresión del lenguaje verbal, y que se le conoce como alogia. Esto es involuntaria y está relacionado con la capacidad que pueden tener los pacientes para pensar. No es una elección de los pacientes, y hay pacientes que pueden responder con monosílabos, no tienen una conversación fluida, tienen tiempos largos, tenemos tiempos de latencia largos o prolongados para dar una respuesta, o pueden no responder en una conversación, se detienen a mitad de una oración, hacen pausas muy largas y les cuesta trabajo expresar el contenido de sus pensamientos. Si a esto agregamos que muchos de los pacientes pueden tener alucinaciones auditivas, este, que les estén dando también diferentes indicaciones, pues los pacientes se están poniendo más atención a veces a las alucinaciones auditivas que a la conversación de la persona que tienen enfrente, y por eso les cuesta trabajo mantener la atención y responder a las preguntas o mantener el hilo de una conversación. Como les mencionaba, pues los pacientes tienen esta dificultad para sentir placer, y pues todo esto se traduce que a final de cuentas, que es lo más importante, en la dificultad para tener una adecuada funcionalidad tanto en la familia como en un ambiente escolar, que habitualmente este padecimiento inicia en la edad adulta temprana, cuando los pacientes están estudiando, pues ya sea están estudiando la preparatoria o inician la universidad, que a veces, pues bueno, esto coincide también con una mayor demanda o requerimiento de tipo social, ¿no? Que puede ser un estresor suficiente o no para desencadenar una otra crisis. Y dentro de los factores de riesgo, pues están factores para el desarrollo de esta condición, factores medioambientales y factores biológicos. No hay un factor este, específico. No necesariamente que haya algún antecedente en la familia, que preguntan, pues bueno, es que nadie en la familia ha desarrollado esta condición. Se habla de una combinación de series o serie de comparten también con el trastorno bipolar, que coinciden para que se pueda desarrollar esta condición con el medio ambiente. Ahora sabemos que no sucede, esto es difícil que se pueda iniciar, y afortunadamente no inicia en una etapa tan temprana, ¿no? Que genere más daño a nivel biológico o neurobiológico como en la infancia. Habitualmente la edad característica de inicio es en la adolescencia o en la edad adulta temprana. La exposición a sustancias, principalmente los estimulantes, pueden tener un papel determinante para detonar un primer brote. El consumo de marihuana, que puede llegar a ser prevalente en esta población, también puede ser un factor desencadenante. El consumo o la exposición continua a cannabis, el estrés, el trauma de tipo biológico, trauma de tipo este, psicológico, puede desencadenar también un cuadro de estas características. Y en etapas tempranas de la vida, infecciones del sistema nervioso central, algunas
situaciones o complicaciones que se pueden presentar durante el embarazo, aunque esto se traduzca con una condición que se desarrolla hasta, hasta la edad adulta temprana o la adolescencia. Este, puede desencadenar también por crisis convulsivas durante la infancia, traumatismo craneoencefálico, y alguna infección en alguna etapa temprana de la vida. Ujú. No todos los pacientes tienen alteraciones en el neurodesarrollo a nivel prenatal, pero coincide que la mayoría de los pacientes tienen algunas condiciones adversas. No todos tienen exposición a sustancias. Hay algunos en los que no se puede identificar de manera clara un factor desencadenante. ¿Mm? También se ha estudiado, pues bueno, también qué tanto puede influir la edad paterna avanzada, la edad materna, factores relacionados también con el medio ambiente, como es la urbanización. Se ha propuesto también con un factor etiológico, ¿no? Desnutrición, deficiencias vitamínicas, infecciones, sobre todo el sistema nervioso central. Y pues algunas condiciones que es también difícil establecer el consumo de sustancias, como les mencionaba, porque tanto puede ser que el paciente busque de manera propositiva consumir estas sustancias como una forma de paliar o atenuar algunos de los síntomas que tiene, sobre todo los síntomas cognitivos, como puede ser también un factor de riesgo para desarrollar psicosis, ¿no? Llega un momento en el hay usuarios o hay pacientes que consumen sustancias y tienen síntomas psicóticos y que es difícil de establecer la causalidad o qué es lo que contribuye a la exacerbación de algunos cuadros o recaídas, porque hay pacientes que nunca dejan de consumir sustancias o tener periodos importantes de remisión o abstinencia, sobriedad significativa para poder decir que es la sustancia o si ya se está desarrollando un trastorno primario, como en este caso esquizofrenia, ¿no? Desde el inicio, en muchos de los cuadros también se pueden ver alteraciones en estudios de imágenes cerebrales, ¿no? Como disminución de la sustancia blanca, y otras estructuras del cerebro específicas, como el hipocampo, los lóbulos temporales, la amígdala, el lóbulo frontal, incluso antes de que se debute con el primer episodio psicótico. Pero muchos de los estudios que hacemos, este, que pedimos para los pacientes es para detectar algunas otras condiciones dentro del diagnóstico diferencial, psicosis secundarias a condición médica, porque sabemos que, pues bueno, hoy por hoy el diagnóstico sigue siendo clínico. La mayoría este, pues bueno, de los pacientes, el diagnóstico se hace en base a una entrevista pues, estructurada, en donde pues, se requiere también el criterio de tiempo, no nada más con un primer episodio psicótico hacemos el diagnóstico, sino el criterio de tiempo, la respuesta al tratamiento también, y la ausencia de otras condiciones o factores biológicos que pudieran confundir el diagnóstico, ¿no? O que se pueden presentar de manera concomitante, ¿no? Entonces, el diagnóstico sigue siendo clínico aún al día de hoy, ¿no? ¿Cómo puede contribuir? Pues bueno, sabemos que dentro de los tratamientos que hay para los pacientes está el mejor tratamiento es la combinación de intervenciones de tipo biológico, que la piedra angular del tratamiento pues siguen siendo los medicamentos antipsicóticos para los pacientes. No puede tratarse un paciente sin esta condición. O sea, tienen que estar tratados con un fármaco, estabilizados hasta cierto nivel para que se puedan beneficiar de las estrategias no farmacológicas. Si no, el paciente no se va a beneficiar de la psicoterapia. En este caso, una psicoterapia enfocada, como ya mencionaron, enfocada a la recuperación o la rehabilitación de tipo psicosocial. Entonces, si el paciente no está medicado, pues no va a tener conciencia de la enfermedad y por lo tanto, pues la necesidad de buscar ayuda pues no va a estar presente, ¿no? Que es otra de las características de los pacientes que habitualmente en los primeros cuadros no hay conciencia de la enfermedad y es el último en enterarse que está teniendo un cuadro psicótico o la pérdida del contacto con la realidad. Ya lo sabe la familia, ya lo sabe la pareja, ya lo saben los hijos, etcétera, y el paciente es el último en enterarse y por lo tanto, pues si no considera que tiene alguna condición, pues difícilmente va a buscar ayuda, ¿no? Y la mayoría de los pacientes en los primeros cuadros acuden
muchas veces por presión de la familia o en contra de su voluntad para buscar tratamiento, o en algunos casos más graves que hay alguna condición en la que se pone en riesgo la vida del paciente o de alguien más, se tiene que optar por una hospitalización o un internamiento en contra de la voluntad del paciente, ¿no? Cada vez es más difícil, ¿no? Y ustedes lo saben, cada vez es más difícil internar a un paciente en contra de su voluntad y también, pues bueno, en parte por el progreso que se ha hecho también en materia de los derechos humanos de los pacientes con enfermedades mentales. Y una vez que el paciente está estable, o incluso cuando el paciente está alcanzando la fase de estabilización, se establecen tratamientos de apoyo de tipo psicosocial, donde la psicoeducación o la orientación de la familia tiene un papel fundamental. Es una lección que a veces tardamos mucho en aprender los especialistas en salud mental, que si no trabajamos a la par con la familia, pues prácticamente, si no es que todas o la mayoría de las intervenciones que hagamos de manera aislada, exclusivamente con el paciente, estarán destinadas al fracaso, ¿no? Entonces, la familia tiene un papel muy importante porque nosotros vemos en un punto, cuando vemos al paciente en el consultorio, lo vemos en un momento transversal, ¿no? Quien realmente nos da un panorama más completo de cómo ha estado el paciente entre cada intervalo de consulta son ustedes para poder establecer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Y pues dentro del papel que tienen ustedes para apoyar al paciente, pues está la intervención en caso de crisis o incluso antes de que se presente una crisis, cómo poder anticipar que el paciente va a tener una recaída. Existen algunas señales premonitorias, habitualmente en psiquiatría. El sueño es un parámetro muy sensible que nos ayuda para saber cuando un paciente va a entrar en crisis, cuando empieza a alterarse el ciclo de sueño o se empieza a reducir las horas de sueño del paciente, puede ser un indicador de una recaída. Para la mayoría de los pacientes con esquizofrenia, incluso trastornos afectivos, trastorno bipolar, depresión mayor, es un parámetro muy sensible que de manera anticipada nos avisa que algo, pues como una alerta ámbar, que algo está mal y que el paciente está en riesgo de recaer. Pues bueno, sabemos que la esquizofrenia pues puede representar le llamamos una doble problemática porque por un lado se debe atender y prestar atención a la enfermedad por sí sola y por otro controlar las condiciones sociales adversas que pueden llegar a presentarse. La dinámica familiar o alteraciones en la dinámica familiar, crisis en la familia pueden ser detonantes de una crisis en el paciente. Y sabemos que también cuando el paciente está en crisis se tiende a alterar también el funcionamiento de la familia y habitualmente a complicarse en aquellos que no tienen una buena red de apoyo. Un concepto con el que probablemente ya están ustedes muy bien familiarizados es la emoción expresada. Hay muchos estudios. La emoción expresada es la forma en cómo se manifiestan las emociones, vaya, cómo se expresan las emociones dentro de una familia. Y es un factor predictor para recaída que habla tanto de algunas actitudes que pueden tener que ver con sobreinvolucramiento emocional, hostilidad o incluso la sobreprotección, que puede llevar a un paciente a tener una recaída. Como los estilos que definen los patrones o el estilo de comunicación del familiar con el paciente y que influye de manera determinante en el curso de la enfermedad. Por eso es importante hacer intervenciones en la familia y es prácticamente mandatorio o obligatorio en muchas partes del mundo. Digo, se puede dar este tratamiento de manera conjunta. Lamentablemente, pues en nuestro país, pues no hay suficientes especialistas aún en trastornos mentales o psiquiatras para poder dar cabida o dar satisfacción a las necesidades de nuestra población y pues menos terapeutas con el entrenamiento para ver pacientes o ver familiares de pacientes con este diagnóstico, poder hacer intervenciones. Pero sí hay una gran diferencia entre pacientes con los que se trabaja con la familia y pacientes que se trabaja de manera aislada y es un curso muy diferente en cuanto al pronóstico. Las recaídas, pues las crisis, se definen como la recurrencia o el regreso de los síntomas agudos de la enfermedad, principalmente los síntomas positivos. A veces es difícil predecir quién va a tener una crisis, pero el factor más importante para que un paciente tenga crisis es que no está llevando de manera adecuada el tratamiento farmacológico. Y pues esto pone en la alerta a la familia
cuando el paciente no se está tomando el medicamento, porque de antemano pueden prevenir o pueden saber que lo que sigue es una recaída, ¿no? Ujú. En caso de que el paciente, ustedes ya están detectando que se presenta una recaída, lo más recomendable es establecer contacto con el médico tratante del paciente, o en el caso de un establecimiento de salud, llevar al paciente a algún servicio de urgencias, o para que se pueda estabilizar al paciente, porque a veces no solamente es necesario restablecer la dosis de mantenimiento, a veces es necesario aumentar la dosis. Y pues tampoco hay que tener presente que el paciente, aunque tengan, aún los pacientes que tienen un nivel más elevado de conciencia de enfermedad ante una crisis, pues el paciente no va a ser posible razonar con él, ¿no? Hacerle saber que está teniendo una crisis o que está en riesgo de tener una crisis, y sabemos que la mayoría de ellos se van a resistir para buscar ayuda. Es importante no engancharse, como le llamamos nosotros, con el paciente, con actitudes de irritación, o enojo. Hay que tratar de mantener la calma y el control de la situación con el paciente. Y pues tratar de mantener, por ejemplo, si es un paciente que está teniendo una crisis, evitar otro tipo de distractores que pudiera haber en el ambiente, como la televisión, la radio, llevar al paciente a un lugar más apacible donde no hay tantos estímulos, porque eso puede condicionar que se presente la crisis tanto a nivel más grave como en forma más temprana, ¿no? Eh, Hablar de manera tranquila, hablar de manera cálida, de manera firme, tener una actitud de comprensión frente al paciente, negar o menospreciar lo que siente el paciente. Y bueno, a veces el paciente desafortunadamente puede tener conducta violenta, y que hay que tener presente que se tiene que actuar en forma inmediata, ¿no? Y establecer contacto con el hospital o con el médico tratante, para ir anticipando, pues bueno, la posibilidad de una hospitalización, ¿no? Y cada familia trabajará de manera específica con su médico para definir un plan de contingencia, ¿no? Que les ayude a resolver algunas situaciones. Digo, yo prefiero un enfoque más conservador y en la medida de lo posible evitar la hospitalización para el paciente, porque es un estrés tanto para el paciente como por la familia, además de que habitualmente se daña mucho la relación terapéutica entre el psiquiatra y el paciente, y entre la familia y el paciente, pero a veces no hay otra opción más que optar por este tipo de intervenciones. Y pues sabemos que en la realidad, también, pues la mayor parte de las veces el paciente no va a reconocer que necesitaba estar hospitalizado, y queda como una huella, de trauma o resentimiento del paciente hacia la familia, que a veces es muy difícil de, de sanar, y que lo que hace también es acentuar los síntomas positivos, o la paranoia del paciente, o la desconfianza de que en cualquier momento a la menor provocación se le puede internar al paciente, ¿no? Y pues me gustaría ahorita dedicar este tiempo, o estos minutos que queden, esta segunda parte de la charla, para pues escuchar también sus comentarios, conocer sus dudas, ya de forma más específica, que quisieran saber de esta condición, y cómo familiares pueden participar para contribuir a que el paciente se mantenga, pues, en la medida posible, lo más estable y libre de una recaída. Que también veo que hay preguntas aquí, ya postearon, muchas gracias, sus comentarios y sus preguntas en el chat. No sé, igual podemos dar opción también para algunos de ustedes hagan sus preguntas de manera verbal y las voy respondiendo. No sé cuál sea la dinámica que ustedes Doctor, prefieran. Ujú. buenas noches. Hola, soy el compañero Eduardo Aranda y bueno, yo me he dado a la tarea de anotar algunas de las preguntas e inquietudes de los que estamos participando. Por ejemplo, Sofía Mijangos pregunta, ¿qué estudios se utilizan para hacer el diagnóstico de esquizofrenia? Sobre todo para ver los lóbulos la amígdala y los ventrículos. Ujú. Sí, no hacen diagnóstico porque, digamos, no hay como una alteración que le llamamos patognomónica o característica para hacer el diagnóstico de esquizofrenia al día de hoy. Aún en fases de investigación no se ha llegado todavía a esa conclusión. Pero sí, para establecer el diagnóstico diferencial, si puede haber alguna afectación del sistema nervioso central, un tumor o una neuroinfección o un proceso de demencia.
que es importante, ¿no? Porque el tratamiento va en una dirección diferente. Y las psicosis secundarias a una condición médica pues son más susceptibles de tratarse o de incluso de llegar a remitir o curarse cuando se detectan al tiempo con alguna condición. Y sí, es importante, hay cambios importantes en estas estructuras desde el inicio del cuadro, pero no es característico nada más de la esquizofrenia, pero sí es importante por lo menos hacerlos en el momento del diagnóstico o la detección de esta condición y en seguimiento. No se tienen que hacer con mucha cercanía en el periodo de tiempo, pero nos puede ayudar para graduar la evolución de la enfermedad, hacer este tipo de estudios al inicio y a lo largo de los años de la vida del paciente. Igual, guardar es algo que también les reconozco, les pido a los familiares de los pacientes que hagan su propio archivo, ¿no? Independientemente de lo que pueda llevar su médico tratante o el expediente que puedan llevar en algún establecimiento de salud para poder graduar y ver el avance de la enfermedad a lo largo del tiempo. Y sí se han reportado algunos cambios, sobre todo en los pacientes que no llevan un buen tratamiento. Puede ser un parámetro importante pues para que los pacientes puedan tener más conciencia de la enfermedad. También es como un parámetro objetivo y para pues demostrarles que los hallazgos o las consecuencias de no llevar un buen tratamiento. Ok. Entonces, pero estamos hablando son tomografías, Sí, tomografías, habitualmente, el estudio más específico son imágenes por resonancia magnética. resonancia magnética, es el estudio Ujú. más utilizado. Ah, Sí, ok, así sí, es. porque, Ujú. porque preguntaban específicamente qué tipo Sí, de el estudio. estudios Sí, no se ven en las es radiografías convencionales, tienen que ser estudios de resonar. imágenes más específicos. Ujú. A una Ok, tomografía, pero es más a mayor detalle las resonancias magnéticas. correcto. Eh, Aquí, perdón, sí. sí, tenemos ahorita la mano levantada de Giovanca González para hacerla en tiempo real y después, si nadie más alza la mano, continuamos con las tuyas, Eduardo, ¿te parece? Sí, perfecto. Adelante, Giovanka. Gracias, Eduardo. Gracias, Víctor. Doctor, buenas noches. Yo solo quisiera preguntarle una opinión. ¿Qué sugerencia daría usted a las familias para Ujú. poder encontrar experiencia de muchas personas se tarda mucho tiempo en encontrar el médico adecuado, pero sobre todo la dosis adecuada. Hay veces Ujú. que hay pacientes sobremedicados, hay pacientes que les dictaminan tal trastorno y resulta Ujú. ser que no era ese, era otro, y en eso se pierden muchos años importantes, pero más que nada, pues un desgasto terrible para la familia. ¿Usted qué recomendaría? ¿Qué recomendación daría? Gracias. Sí, pues, gracias. La recomendación es que busquen, pues bueno, ustedes ya, digo, la parte más, eh, digamos, ahorita el escenario más simple o más sencillo para nosotros es con ustedes, porque ustedes ya tienen el conocimiento, ya están más cerca, están más sensibilizados con, ¿no? Es eso, ¿no? Un proceso de duelo, un proceso de asimilarlo y la verdad es que el error, ¿no? Estar probando diferentes condiciones diferentes. Pues es una condición prácticamente de por vida, no hay una cura, hay un control, muy buen control con algunos de los medicamentos actuales, pero es una condición de por vida y las opciones farmacológicas con las que contamos son bastante limitadas. Entonces, se tienen que probar los medicamentos, dar el tiempo adecuado para la respuesta. También, pues, es una oro, estudios de imágenes cerebrales, realizados y detectar condiciones como pacientes resistentes al tratamiento desde el inicio, ¿no? Farmacológicas para esta condición, ¿no? Porque sí, mucho es estar probando y a veces el médico, incluso el psiquiatra que no tiene el conocimiento adecuado para tratar estas condiciones, este trastorno, pues puede llevar a que suspenda los tratamientos y estén probando uno y otro sin dar el tiempo suficiente, cuando pues, a veces es cuestión de llegar a la dosis y llegar al tiempo, porque estos medicamentos tardan en actuar, tardan a veces 6, 8, 10, 12 semanas en actuar, pero los efectos colaterales se pueden presentar desde el inicio. Entonces
Es entre, pues bueno, entre ciencia y arte manejar estos medicamentos porque tienen, pues ustedes lo saben, tienen tasas importantes de efectos adversos, colaterales, ¿no? Están dentro del grupo de los psicofármacos los que tienen más riesgos desde el punto de vista neurológico y también metabólico. Y tenemos que ir muy despacio para ir subiendo la dosis, que el paciente la tolere, ¿no? Porque también muchos de los efectos adversos pueden ser una barrera para que el paciente tenga el tratamiento adecuado, ¿no? Y que lo decida tomar, porque ese es el principal reto, mantener al paciente con el tratamiento adecuado, a largo plazo. Ujú. Porque hay pacientes que sabemos que todo el tiempo lo están suspendiendo por iniciativa de ellos y a veces también, pues lo tengo que decir aquí, a veces también por iniciativa de la familia, que los ve bien, porque te lo tomas, ya estás bien, mejor déjalo como en una creencia de que esto ha remitido y el paciente se ha curado de alguna manera, cuando sabemos que la gran mayoría de los pacientes eventualmente tendrán una recaída al suspender el medicamento. No necesariamente al día siguiente, pero pues todos eventualmente tendrán, la gran mayoría, una vez hecho el tratamiento de muchas veces, pues bueno, es difícil decirle a un paciente lo mejor que se Muchas tiene gracias, para doctor ofrecer a Kemmer. estos pacientes. Doctor, perdón, continuando con las preguntas, es una persona del público de aquí está preguntando, ¿qué pasa si el paciente tiene conciencia de su gravedad y está el problema del internamiento en contra de su voluntad? ¿Qué hay acerca de este tema? Eh, Pues desafortunadamente, pues tenemos que recurrir a tipo de como más invasiva, eh, eso como de personal de salud no se deterioren, no que tomar decisiones de continuar a preguntar. Su internamiento, Sí, pues no tenemos que esperar hasta que remitan por pacientes en los que nunca va a pasar al costo de sobremedicar al paciente, pues generamos, también podemos generar positivo. Hay síntomas positivos, responden a intervenciones biológicas que pueden modificarse con intervenciones terapéuticas. Más bien, no las alucinaciones, con la permanencia o la continuidad de estas alteraciones. Ok, muchas gracias. Eduardo, Sí, eh, adelante. gracias. Tenemos la mano levantada.